Muchas gracias por esta presentación y por esta introducción. Bueno, como ya me han presentado, soy María Torres, profesora de ALDE, y hoy vengo a hablaros en este webinar de las claves de un sistema de gestión de compliance y su desarrollo en la ISO 37301. Básicamente, lo que vamos a ver en este webinar, en este ratito, van a ser los elementos esenciales que componen un sistema de gestión de cumplimiento, a grandes rasgos, sin ningún apellido, sistema de gestión de cumplimiento como tal. Y después vamos a ver cómo se ven integrados dentro de la ISO 37301. Para ello, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? He preparado una presentación y que luego también estará colgada. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es saber o conocer qué es un sistema de gestión de cumplimiento, porque si no, pues no hay manera de comenzar, ¿no? Bueno, pues un sistema de gestión de cumplimiento, de acuerdo con la ISO 37301, es un marco que integra estructuras, políticas, procesos y procedimientos esenciales. ¿Para qué? Para, por un lado, conseguir los resultados de compliance deseados y, por otro lado, para actuar, para prevenir, detectar y reaccionar ante incumplimientos de compliance. Vale, pues una vez que sabemos lo que es un sistema de gestión de cumplimiento, vamos a ver cuáles son los elementos esenciales para después pasar a desarrollarlos uno a uno. El primero que tenemos, antes de nada comentaros, hay mucha discrepancia sobre cuáles son los elementos esenciales de un sistema de compliance. Hay quienes consideran que hay 5 elementos de compliance, hay quienes consideran que hay 8 elementos de compliance. Por ejemplo, a nivel del Código Penal español, para considerar efectivo un modelo de prevención de delitos, que viene a ser un sistema de gestión de cumplimiento penal, se exigen 5 elementos esenciales. Pero por otro lado hay otras teorías, otras doctrinas que consideran más elementos u otros elementos. Yo he querido seguir una teoría que integra 7 elementos esenciales. Al final suelen ser los mismos, pero si bien están disgregados o si bien se unen unos con otros según quién o qué normativa o qué guía los establezca, ¿no? Pues bien, yo he considerado que estos 7 que tenéis representados son los más adecuados para considerar y que no nos estamos dejando ninguno fuera, pero tampoco nos estamos extralimitando. Entonces, el primero de los elementos esenciales de un sistema de gestión de cumplimiento sería el liderazgo y cultura de cumplimiento. Por otro lado, tendríamos la designación de recursos, la evaluación de riesgos, el establecimiento de mecanismos de control, la formación, sensibilización y comunicación de todo lo relacionado con el compliance, lo que viene siendo también, en sexto lugar, la monitorización y, por último, la existencia de un sistema disciplinario dentro de la organización. Pues bien, antes de meternos en materia, ya sabemos lo que es un sistema de gestión de cumplimiento, hemos visto cuáles son los elementos esenciales que por lo general hay en los sistemas de gestión de cumplimiento y vamos a ver un poquito qué es la ISO 37301 antes de entrar a ver cómo desarrolla estos elementos esenciales. Bueno, pues esta ISO básicamente nació con el objeto de actualizar y sustituir la 19600 sistemas de gestión de compliance. Esta 37301 se llama también sistemas de gestión de compliance, pero incluye requisitos con orientación para su uso. Es decir, la 19600 era una norma que, al final era una guía con directrices, pero esta ISO 37301 establece requisitos, es decir, establece lo que la organización debe hacer para poder contar con un sistema de gestión de compliance que efectivamente cumpla con sus objetivos y además esté en línea con unos estándares internacionales.
Este estándar, la ISO 37301, es una estructura de alto nivel. Esto lo que quiere decir es que se ha establecido una estructura común para todos los estándares de alto nivel, todas las estructuras de alto nivel, por tanto los contenidos se equipararán. Y por otro lado, es un estándar de alto nivel tipo A, lo que implica que, nos proporciona unas especificaciones. Al final de esta norma tenemos un anexo con bastante detalle y además admite certificarlo. Es decir, esta es una norma certificable, a diferencia de cómo era, por ejemplo, la 19.600, que no era certificable, simplemente era una guía. Esta sí es certificable. Entonces, vamos a entrar un poquito ya en materia y vamos a ir viendo cómo cada uno de estos elementos esenciales que hemos denominado están desarrollados en la propia norma. Pues bien, el primero que tenemos es el liderazgo y cultura de cumplimiento. Como hemos visto, al final, todos aquellos que conozcáis un poco de compliance o trabajéis en algo relacionado o bueno, pues simplemente os hayáis informado un poco, sabréis que el elemento más importante y esencial para todo dentro de los sistemas de gestión de cumplimiento es efectivamente la implicación de la alta dirección. Es por eso que es el primero de los elementos esenciales y aquí lo que viene a decirnos la norma es que tanto el órgano de gobierno como la alta dirección deben asegurarse de que se desarrollan e implementan políticas, procedimientos, procesos para lograr los objetivos de compliance. En esta línea, lo que viene a decirnos es que se debe establecer una política de compliance y unos objetivos de compliance que sean compatibles con la estrategia que va a desarrollar la organización. También establece esta norma que se deben integrar los requisitos del sistema de gestión de cumplimiento en la organización. ¿Vale? Es decir, todos estos elementos de los que vamos a hablar, todos estos requisitos, deben de estar entrelazados e integrados entre sí. Esta es una de las diferencias con otras normas y es que exige esta integración, esa interrelación entre sus elementos o sus requisitos. También nos dice la norma que la organización debe asegurar recursos disponibles para el sistema de gestión de cumplimiento, que ahora veremos porque es uno de los apartados, la designación de recursos. Nos dice también que la organización debe comunicar la importancia de una gestión del compliance eficaz. También vamos a verlo porque es otro de los elementos, el de la comunicación, sensibilización y formación de empleados y de directivos. Por supuesto, la organización debe tratar de asegurar que el sistema de gestión de cumplimiento logre sus objetivos. Al final, para eso, el primer punto, cuando se analiza el contexto de la organización y las necesidades de las partes interesadas, se identifican los objetivos. Nos dice también que debe dirigir y apoyar a las personas para contribuir a la eficacia del sistema de gestión de cumplimiento. Se debe asegurar que las cuestiones relacionadas con compliance, incluyendo los incumplimientos, se toman acciones adecuadas en relación con ellas, con las cuestiones que han sido informadas y que se debe promover la mejora continua. También establece a nivel de liderazgo que se debe designar una función de compliance, lo cual es el primer punto de todo, y apoyar a otros roles, es decir, a otras áreas de la organización a demostrar su liderazgo. Pues bien, por otro lado, además del liderazgo, tenemos la cultura de cumplimiento y lo que nos viene a decir es que esta cultura de cumplimiento debe promoverse en todos los niveles de la organización, ¿vale? De esta manera, lo que debe la alta dirección y el órgano de gobierno es demostrar siempre un compromiso activo, un compromiso visible con unas líneas de comportamiento y conducta que van a establecer y van a exigir a toda la organización. Perdón. Debe, por supuesto, promover y fomentar comportamientos
que apoyen al compliance y no tolerar aquellos comportamientos que puedan poner en duda la cultura de cumplimiento dentro de la organización. De esta manera, los principios que ya todos conocemos vienen desde el acceso directo de la función de compliance al órgano de gobierno, porque es la única manera en que la función de compliance podrá reportar todos aquellos incumplimientos, todos aquellos riesgos y tratar de establecer soluciones, una independencia de la función de compliance y una autoridad y competencia adecuadas de la función de compliance. Pues bien, vamos a continuar con el siguiente de los elementos, que es la designación de recursos. ¿Qué nos dice la norma 37.301 sobre la designación de recursos? Ya lo hemos visto al principio cuando nos dice que la alta dirección debe designar los recursos, y es que al final la sociedad debe determinar y proporcionar esos recursos para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora de nuestro sistema de gestión de cumplimiento. ¿A qué se refiere cuando se habla de recursos? Bueno, la norma se centra únicamente en recursos humanos, aunque sí que es cierto que cuando hablamos de, cuando hablamos de la designación de recursos, no nos centramos solo en los humanos, sino que también hay que hacerse cargo de los recursos financieros y los tecnológicos. En cuanto a los recursos personales, a los recursos humanos, nos dice la norma que la sociedad debe establecer las competencias necesarias de aquellas personas que van a desempeñar la función de compliance, asegurándose que son competentes, basándonos en la educación que han recibido, en la formación que tienen, en la experiencia y, en caso de que sea necesario, aplicar cierta formación o tomar acciones para formar en mayor medida a estas personas responsables. Si bien esta formación, como veremos más adelante, no se va a centrar únicamente en la función de compliance, sino que va a estar a todos los niveles de la organización. El tercero de los elementos que integran los sistemas de gestión de cumplimiento es la evaluación de riesgos. Pues bien, en cuanto a la evaluación de riesgos, conocido también como el Risk Assessment, lo que nos dice la norma es que la organización debe identificar y evaluar sus riesgos de compliance. ¿Cómo lo debe hacer? Lo debe hacer relacionando estos riesgos con las obligaciones que ha definido previamente, obligaciones derivadas de sus actividades, de sus productos, servicios y cualquier cuestión que englobe a la organización. Nos dice la norma que la organización debe evaluar los riesgos relacionados también con procesos contratados externamente y de terceras partes. Esto es bastante importante, no solo en esta norma, sino en todo lo que es compliance, tener en cuenta el riesgo de tercera parte. Por otro lado, también nos dice que debemos evaluar los riesgos periódicamente y siempre que haya cambios materiales o circunstancias en el contexto de la organización. Esto ya sabéis que como mínimo esta evaluación de riesgos debe hacerse de manera anual y se debe hacer siempre que haya cambios materiales dentro de la organización, pero también si hay cambios legislativos que aplican a la organización, si hay algún cambio organizativo dentro de la propia organización. Cuando sea necesario, se hará esta evaluación más de una vez al año. Por último, algo en lo que hace mucho hincapié esta norma es en conservar la información documentada. Aquí nos habla de conservar la información documentada sobre la evaluación de riesgos de compliance y las acciones para abordar estos riesgos, pero en general, durante toda la norma podemos ver cómo se recomienda, bueno, más que se recomienda, se exige conservar la información documentada.
Así que esto es algo que yo siempre digo en mis clases, todo lo que hagamos en compliance lo debemos dejar documentado. No solo las políticas, sino bueno, pues cualquier identificación de riesgos, de controles, evaluaciones con su fecha, con su justificación. El siguiente elemento, que como no podía ser de otra manera, viene tras la evaluación de riesgos, es la implantación de mecanismos de control. Aquí tenemos dos partes, que son la planificación y control operacional y los controles y procedimientos como tal. En cuanto a la planificación y control, bueno, pues la organización debe planificar, implementar y controlar estos procesos necesarios para, bueno, pues para cumplir con los requisitos y para implantar nuevas acciones, teniendo en cuenta criterios para procesos e implementando el control en los procesos de acuerdo con criterios establecidos. De nuevo, nos vuelve a decir que esta información documentada debe estar disponible y la organización debe controlar todos los cambios planificados y revisar las consecuencias de los cambios, tomando acciones para mitigar los efectos adversos. Por supuesto, se debe asegurar que los procesos, productos o servicios de terceras partes también son controlados y se realiza un seguimiento de los mismos. Pues bien, nos hemos ido. En cuanto a los controles y procedimientos como tal, la organización debe implementar controles para gestionar sus riesgos de compliance. Perdón. La organización debe, en primer lugar, identificar para cada uno de sus riesgos qué controles cuenta dentro de la organización y, en caso de no contar con controles suficientes para mitigar los riesgos o controles suficientemente robustos, se deberán implementar nuevos controles. Estos controles, tanto los existentes como los nuevos implementados, se van a tener que mantener, revisar y evaluar periódicamente, ¿vale? Al final esto va a venir muy ligado del elemento anterior que comentábamos, de la evaluación de riesgos, y es que para poder evaluar nuestros riesgos vamos a tener que haber evaluado previamente nuestros controles. Ya sabéis, esto esto ya es entrar un poquito más en materia, pero ya sabéis que para el riesgo que realmente interesa a la alta dirección es el riesgo residual, y este es el riesgo que viene tras tener en cuenta el entorno de control sobre el riesgo inherente. Por tanto, nosotros evaluaremos primero nuestros riesgos, obtendremos un nivel de riesgo residual, implantaremos estos mecanismos de control, los evaluaremos, ¿vale? Los revisaremos y podremos obtener el nivel de riesgo residual para poder tomar las acciones pertinentes. En cuanto a el siguiente elemento, disculpadme por favor por la tos porque es que no sé ya cuándo se me va a ir. En cuanto al siguiente elemento, que al final es la formación, sensibilización y comunicación, es otro de los elementos importantísimos dentro de los sistemas de gestión de compliance. Por un lado tenemos la formación y lo que nos viene a decir la norma es que la organización está obligada a proporcionar formación en materia de compliance al personal pertinente, ¿vale? Desde su incorporación es muy común cuando cualquier persona se incorpora a las organizaciones hoy en día, ya no solo la función de compliance, sino cualquier empleado a cualquier nivel que tenga una pequeña formación en materia de compliance en su incorporación a la empresa o cuanto menos formación relacionada con código ético. Esta formación lo que nos dicen es que debe ser adecuada a los roles del personal y a los riesgos de compliance a los que está expuesto el personal, es decir, es mucho mejor centrarnos en explicarle a un área determinada cuáles son sus riesgos de compliance para que los pueda gestionar y prevenir, que darle toda la información sobre todos los riesgos de compliance de la organización y que al final se disperse, ¿vale? Entonces, se debe adecuar a cada uno de los roles, se debe evaluar esta formación, por supuesto, esto es algo común a todas las formaciones en las organizaciones, y revisarse regularmente para estar adecuados y actualizados y en línea con la normativa, ¿vale? En
cuanto a la toma de conciencia, bueno, pues es muy importante y es uno de los temas que se tratan desde el inicio de los elementos esenciales, ¿no? Con esta importancia del liderazgo y la cultura de cumplimiento, pues lo que se pretende es que se tome conciencia dentro de la organización, ¿vale? Que se tome conciencia no solo por quien lleva a cabo o desarrolla la función de cumplimiento, sino a todos los niveles y en todos los departamentos. Esta es la parte más difícil en la práctica. La formación, bueno, pues se puede impartir la formación, pero la toma de conciencia como tal, el hecho de que el resto de compañeros de áreas en la parte de negocio, muchas veces hay negocios que están muy alejados de lo que es el cumplimiento como tal, porque a lo mejor no han sido sectores que históricamente hayan seguido ciertas directrices y entonces es muy complicado. ¿Qué nos dice la norma en este apartado? Nos dice que lo que se debe hacer es tratar de que nuestros empleados tomen conciencia de la política de compliance. Esto ya sabéis que, bueno, en línea con los mecanismos de control comentados anteriormente, la política de compliance es uno de los controles que se establecen en las organizaciones. Bueno, pues se debe tomar conciencia de esta política, de la contribución de cada uno a la eficacia del sistema de gestión de cumplimiento, de qué implicaciones va a tener no cumplir con los requisitos del sistema de gestión de cumplimiento a nivel de la organización y también a nivel personal, como veremos después en el sistema disciplinario. Se debe tomar conciencia de qué medios y qué procedimientos tenemos para plantear inquietudes de compliance. Esto viene muy ligado con los canales éticos que bueno, llevan mucho tiempo, ¿no? Ya llevamos mucho tiempo con ellos, pero al menos en España la obligación para determinadas organizaciones ha sido y está siendo en 2023, pero bueno, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con estos canales de comunicación para poder plantear dudas, cuestiones y sospechas que se tengan sobre asuntos de compliance. También que sean conscientes de la relación entre la política de compliance y nuestras obligaciones, las obligaciones de cada uno en relación con nuestros roles. Y también la importancia de apoyar la cultura de compliance, porque si no se apoya entre todos, difícilmente se podrá conseguir el objetivo de bueno, contar con un sistema de gestión de cumplimiento eficaz. Como bien os digo, esto tiene que empezar desde arriba con un liderazgo por parte de la alta dirección que promueva como es debido estos sistemas, pero también se debe tomar conciencia por parte del resto de roles, de niveles de la organización. El último apartado aquí es la comunicación. Tanto las comunicaciones internas como las comunicaciones externas relativas al sistema de gestión de cumplimiento deben ser determinadas por la organización. Se debe analizar muy bien el contenido de estas comunicaciones, cuándo comunicar, a quién comunicar, cómo hacerlo, ¿no? Se deben considerar aspectos relacionados con diversidad, con obstáculos, las necesidades de cada uno. Se debe asegurar que el objeto de la comunicación es consistente y que es fiable y que quien la va a recibir es capaz de comprenderla. Se debe de vez en cuando comunicar a los distintos niveles y funciones internos cualquier cambio incluido en el sistema de gestión de cumplimiento. Por ejemplo, aquellas empresas que hayan implantado de primeras o de nuevas un canal ético o hayan formado su sistema interno de información, bueno, pues lo correcto sería que lo comunicasen a todos sus empleados. Es decir, cualquier cambio del sistema de gestión de cumplimiento.
nos dice la norma también que la empresa o la organización debe asegurar que los procesos de comunicación posibilitan que el personal pueda plantear inquietudes, que al final viene muy relacionado con lo que acabo de decir, ¿no? Es decir, hay que comunicar la existencia de un canal ético para que cualquier miembro de mi personal pueda plantear sus inquietudes. Y después, bueno, pues comunicar externamente la información, cómo se establecen los procesos de la organización, incluir la cultura de compliance, las obligaciones y demás. Los últimos elementos del sistema de gestión de cumplimiento son, por un lado, la monitorización y, por otro, veremos el sistema disciplinario. En cuanto a la monitorización, esto no es más que el seguimiento o la revisión de nuestro sistema de gestión de cumplimiento para asegurar que estamos cumpliendo, que estamos alcanzando con los objetivos que hemos determinado inicialmente en materia de compliance en nuestra organización. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Debemos determinar sobre qué materias vamos a hacer seguimiento, qué necesitamos medir y qué no necesitamos medir, es decir, sobre qué materias o sobre qué cuestiones vamos a establecer determinados indicadores para medir. Vamos a establecer también estos métodos de seguimiento, de medición, para asegurar que el resultado que obtenemos puede sernos útil. Vamos a establecer cuándo se debe llevar a cabo este seguimiento y medición. Digamos que la monitorización como mínimo debe ser anual, pero se hará con la frecuencia que se considere, y en cuanto a la monitorización de cuestiones o de indicativos o de indicadores, perdón, se verá cuándo se deben analizar, si es con una frecuencia mensual, si es trimestral y, bueno, pues la información, como siempre, debe quedar documentada para poder proporcionar evidencia en caso de que se solicite por quien se solicite, por un tercero, por una autoridad. Y, bueno, pues por supuesto debemos evaluar el desempeño del compliance y la eficacia del sistema de gestión de cumplimiento. En cuanto al sistema disciplinario, ya sabéis que es uno de los elementos indispensables de cada sistema de gestión de cumplimiento, y lo que establece no es más que queden reflejadas cuáles son las acciones disciplinarias que se van a tomar en caso de que haya un incumplimiento, ¿vale? Es decir, en caso de que algún miembro de la organización infrinja obligaciones, políticas, procesos o procedimientos de compliance de la organización. Esto es importante, que este sistema disciplinario esté integrado en una política o sea una política como tal, y quede reflejado con anterioridad o a la par en que se está implementando el sistema de gestión de compliance, ¿vale? O sea, antes de que se pueda llegar a cometer ningún incumplimiento, debemos tener nuestro sistema disciplinario bien elaborado para que no pueda llevar a malos entendidos, ¿vale? Esto es lo que nos dice la 37.301 en materia de los elementos que integran un sistema de gestión de cumplimiento. Os agradezco vuestro tiempo y ahora pasamos, si os parece bien, a la ronda de preguntas, ¿vale? Voy a ver si ha habido alguna pregunta. Vale. Nos dice Dorlan Rivera, nos pregunta, para la implantación de la responsabilidad de cumplimiento, ¿hasta qué punto deben o no formalizarse o escribirse los procesos de gestión? ¿Qué tan amplio debe ser la documentación de la normativa interna para la gestión del cumplimiento? Bueno, se debe formalizarse o escribirse todos los procesos de la organización, ¿vale? Todo que debe quedar documentado. Es muy importante que tanto procesos, procedimientos,
políticas queden documentadas. En cuanto a la amplitud, bueno, yo soy partidaria de que no perdamos, bueno, digamos que el detalle es importante, sobre todo en temas de procedimientos, que al final ya sabéis que la política es a más alto nivel y luego se va desarrollando en procedimientos y en manuales. Entonces, bueno, pues dependiendo de la materia se tendrá que desarrollar más o menos. Yo soy partidaria de no ser muy extensos para que cualquier miembro de la organización sea capaz de comprenderlo, de acceder a ese documento, de leerlo y, bueno, y de comprenderlo. Al final, si establecemos un procedimiento de 200 páginas, pues no nos podemos asegurar que lo lea todo el mundo. ¿Vale? A ver, la siguiente pregunta. Vale. De acuerdo a mi experiencia, ¿cuál es la estrategia más efectiva de divulgación de la cultura de cumplimiento? Bueno, esto nos lo pregunta William Jorge. Esto es para mí, como compliance de una organización, me parece de lo más difícil. ¿Vale? A ver, ¿cuál sería la estrategia? Al final, la estrategia, bueno, pues si la organización no es muy grande, es interesante pues ir comentando con los departamentos y con todas las personas que puedas de la organización, pero si nos enfrentamos ante organizaciones muy grandes, pues al final lo importante es hacer responsable de compliance, digamos, o del cumplimiento de las obligaciones de su departamento al responsable de cada departamento para que pueda trasladar aguas abajo toda esta cultura de cumplimiento, ¿vale? Al final, una persona no lo puede hacer tan amplio, ¿no? O sea, necesitamos, por un lado, tener el apoyo de la alta dirección, ¿vale? Eso es lo primordial para que, bueno, pues sea más fácil desarrollar formación, sea más fácil implementar los sistemas de gestión de cumplimiento, lanzar comunicaciones y, por otro lado, bueno, pues si vas promoviendo esa cultura dentro de cada departamento y eso va aguas abajo, pues será más fácil. Pregunta de Lionel López. ¿Después de cuánto tiempo de haber implementado la norma ISO, la organización está lista para ser certificada? Bueno, la organización está lista para ser certificada en el momento en que la organización decida. Es decir, tú implementas tu sistema de gestión de cumplimiento en base a esta norma y una vez, digamos, que ya has implantado todo el sistema, has identificado tus riesgos, los has evaluado, tienes la formación, las políticas, tus controles identificados, estás haciendo una monitorización porque tienes tus indicadores. Probablemente en ese momento ya estés preparado para obtener la certificación de la 37.301. Es verdad que no es cuestión de tiempo, sino cuestión de en qué grado de avance está el sistema. Lo que no se recomienda es que se decida implantar el sistema y ese mismo día llames al certificador para que venga a certificarte, porque desde luego en ese caso no se obtendrá la certificación. ¿Vale? Vale, nos pregunta Gerardo Huerta, en cuanto a la estructura organizacional, ¿dónde es el ideal para que viva el área responsable de compliance? Deben ser independiente con un reporte directo a la alta autoridad, con la finalidad de implantar, con la finalidad de evitar conflictos de interés. Bueno, desde luego la función de cumplimiento o el responsable de cumplimiento de compliance debe ser independiente, como hemos dicho, y efectivamente debe ser independiente con un reporte directo
a la dirección general, a la alta dirección o como lo queramos llamar, sí que es cierto que en la práctica se ve en muchas organizaciones que la función de compliance depende del área financiera o del departamento jurídico. Eso es totalmente equivocado. La función de cumplimiento debe ser independiente, efectivamente, para tratar de evitar como vienes bien diciendo, los conflictos de interés y bueno, al final esto llevará años, pero lo conseguiremos. Vale, Malvin Peralta nos dice: la formación y ese seguimiento continuo nos otorga grandes resultados, agradecido de esta formación. Bueno, pues muchas gracias a ti, efectivamente, la formación es básico. Vale. A ver, estoy viendo a ver si hay alguna pregunta más. Nos dicen, en el caso, perdonad, estoy viendo. Vale, Vanessa Rowena lanza la pregunta: en el caso del sistema disciplinario, ¿podrían contemplarse los preceptos y principios de este tanto en el código de conducta como en la política? Sí, efectivamente. Lo importante del sistema disciplinario es que quede documentado. Tú lo puedes documentar donde quieras. Es cierto que en el código de conducta no se suele ver un detalle del sistema disciplinario, pero sí se puede hacer referencia a que existe un sistema disciplinario y luego ya en la política detallarlo un poco más, ¿vale? A ver. Vale. Sergio Taracena nos pregunta: ¿el tema de compliance abarca también temas de lavado de capitales y de financiamiento del terrorismo o únicamente cumplimiento de la normativa en general? Pues LDC también se aplica a la gestión de riesgos. Bueno, sí, esta normativa, esta norma 37.301, se suele decir que no tiene apellido. Es decir, tú puedes integrar dentro de este sistema cualquier materia que consideres. Este sistema no está pensado para un compliance tributario, para un compliance penal. Para eso ya existen otras normas. Este es a nivel general. Le darás el alcance que cada uno quiera dentro de la organización, ¿vale? Bueno, ahora sí que veo que no hay más cuestiones. Espero que os haya gustado la presentación y que, bueno, nos veamos en otros foros, bien en EALDE o bien a través de LinkedIn. Quedo a vuestra disposición para cualquier otra cuestión. Muchas gracias. Buenas tardes.